Los riesgos de creerle a Dios. Capítulo 5. ¿Lo tienen? Vamos a leer en el verso 33 hasta el 35. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo, mandó que sacaran fuera por un momento a los apóstoles y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Padre, gracias por el privilegio de estar aquí y poder estar frente a tu palabra. Sabemos que tu palabra es verdad y solo tú tienes palabras de vida eterna. Te rogamos en esta hora, háblanos a todos, edifícanos a todos, usa tu palabra, danos espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento tuyo y de tu palabra santa, y permítenos aprender para vivir por tu palabra y ser agradables a ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Por favor. Los riesgos de creerle a Dios. En la vida, todo conlleva riesgos, todo. Las cosas más placenteras conllevan riesgos. Comer es un riesgo. Podría usted morir comiendo. Caminar conlleva riesgos. Se podría caer y podría aún perder la vida mientras camina. Y así en cada cosa que nosotros hagamos hay riesgos. Hay personas que no salen de la casa porque es peligroso. Hermano, las calles están muy llenas de maldad y es peligroso y podría morir en la calle. Bueno, hay gente que muere en la casa. Alguien se cae en su casa y se accidenta. Pensaba que el peligro estaba afuera. Pero todo lo que usted y yo hacemos conlleva riesgos. Así que lo que queremos esta noche es mirar que esta parte tan positiva de la vida como es poderle creer a Dios, que es supremamente positivo. Pienso que nada mejor que poder vivir por la fe. Vivir por la fe no estamos hablando, algunas personas identifican esto con vivir por la fe solamente es en que yo creo que Dios me va a proveer. Es una parte de vivir por la fe, pero vivir por la fe es vivir creyéndole a Dios en cada área. Es vivir creyéndole a Dios primero en lo espiritual, en lo que tiene que ver con lo eterno. Es creerle a Dios en las cosas que nos parecen normales y creerle a Dios en las cosas que no entendemos y que se salen de nuestra comprensión, porque no todo lo que nosotros estamos
como en la capacidad de hacer. Cuando creemos, no todo es aprobado, ni siquiera por nuestra propia cabeza, mucho menos por la cabeza de otros. Usted encontrará, por ejemplo, en la Biblia, si nos vamos al Antiguo Testamento, solamente poner un ejemplo para que usted vea. Dios le había dicho al pueblo: les voy a dar una tierra que fluye leche y miel. Cuando ya estaban cerca, Moisés mandó 12 espías, uno por cada tribu. Eran príncipes. Fueron, miraron la tierra y cuando regresaron, la mayoría de ellos, 10, dijeron: no podemos entrar a esa tierra. ¿Por qué? Ellos dijeron: porque las ciudades son grandes, están amuralladas, están llenas de gigantes y nosotros parecíamos como hormigas a los ojos de ellos, como langostas. Hubo 2 que se volvieron famosos, sus nombres, Caleb y Josué. Ellos dijeron: no, un momento. No está todo dicho. Nosotros también fuimos. Nosotros también vimos las ciudades. Nosotros también vimos, y todos no son gigantes. Y dijeron: miren, vayamos y tomemos la tierra, que Dios está con nosotros. Y en cuanto a que ellos son fuertes, es cierto, pero nosotros somos más fuertes que ellos. Dijeron: nos los comeremos como pan. Si estuvieran en nuestra tierra y en nuestra época, dirían: serán como pan para el desayuno. O sea, pero esa actitud de fe por poco les cuesta la vida. Porque la Escritura dice que la multitud prefirieron creerle a 10 que a 2. Porque siempre se ha dicho que la mayoría gana, y en esto de la fe la mayoría no gana, mi estimado. En esto de la fe la mayoría no gana. 10 tuvieron más peso que 2. Y entonces la multitud se enojaron con estos 2 que habían dicho que sí podían ir, que dijeron: vayamos, tomemos la ciudad, los comeremos como pan. Y dice la Escritura: quisieron apedrearlos. Entonces Moisés se tuvo que postrar sobre su rostro para adorar a Dios y clamar y pedir misericordia. Lo que estoy mostrándole es: mire que creer a Dios tiene sus riesgos. Porque lo que Dios nos muestra cuando nosotros podemos creer no necesariamente está de acuerdo ni siquiera con nosotros mismos, mucho menos con lo de los demás. No quiere decir que porque usted cree la gente está complacida, porque cosas que usted cree pueden ser una locura para otros. ¿Está conmigo? Lo mismo pasó con Moisés y con Aarón. ¿Cuántas veces el pueblo los quiso apedrear y matarlos? La razón: porque ellos estaban creyendo a Dios y el pueblo no podía creerle a Dios. Es que cuando hay fe se vive en otra forma. Es otra historia. El que puede creer se sale de los parámetros naturales, normales, lo que dicta la cabeza. Ahora, piensen esto:
creer no es solamente en lo que se supone que yo debo creer, porque es para mí fácil creer en lo que ya está establecido que yo crea. Pero a veces aparecen cosas que no están escritas y que Dios le dice, crea eso. ¿Me está entendiendo? Porque hay cosas en las que ya nosotros, ¿cuántos creen que el Señor Jesucristo salva? Amén. ¿Cuántos creen que el Señor Jesucristo sana? Amén. ¿Cuántos creen que el Señor le puede proveer lo del desayuno, almuerzo y la comida? Amén. Pero usted va a encontrar que no todo lo que Dios le inspira y donde usted puede ejercer su fe, no todo está de acuerdo con lo que ya está establecido. Así que su fe lo puede hacer entrar en conflicto con otras personas o en conflicto con cosas establecidas, y eso es un riesgo. Mire que a cada rato van a aparecer cosas nuevas cuando se trata de fe. Un día los discípulos van en la barca en el mar, hay una tempestad, de repente ellos ven en medio de esa tempestad tan terrible, ven que viene allá alguien, creen que es un fantasma, gritan de miedo, el Señor se identifica y luego como el Señor se identifica y dice, soy yo, no tengan miedo, entonces Pedro dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo, ven. Pregunta, ¿alguna vez usted había leído eso antes en la Escritura? ¿Había leído usted de alguien caminando encima de las aguas? ¿O había leído usted uno de los que creen en el Señor, en este caso Pedro, que dice, bueno, yo quiero también y voy a caminar sobre las aguas? Vea que a cada rato pueden ir apareciendo cosas que no son las que yo había experimentado. Entonces es ahí donde le digo que creerle a Dios tiene riesgos, porque Pedro comienza a caminar sobre las aguas, pero de repente se pone a mirar las olas y sintió que se estaba hundiendo. Cuando sintió el agua al cuello, pegó el grito, Señor. Y el Señor tuvo que sacarlo. Te estabas hundiendo. ¿Por qué te estabas hundiendo? Usted puede correr todos los riesgos de la vida y el Señor está dispuesto a estar con usted. Aún si le falla en un momento, como a Pedro, ya llevaba el agua al cuello, pero siempre lo sacó. Y cuando lo sacó, el Señor no estaba en la barca. A mí siempre me gusta imaginarme lo que dice ahí. Pedro viene caminando hacia el Señor. De repente se hunde, pero la barca estaba allá. El Señor lo sacó. ¿Y qué pasó de ahí en adelante? ¿No se ha preguntado? ¿Cómo llegó Pedro junto con el Señor a la barca de regreso? Porque nosotros casi siempre llegamos hasta ahí. Pedro se está hundiendo y el Señor extiende la mano y lo saca. Y predicamos, el Señor te puede sacar, sí. ¿Y qué pasó desde el momento que lo saca hasta cuando regresaron a la barca? ¿Cómo llegó Pedro a la barca? Con el agua al cuello y el Señor arrastrándolo así.
Porque siempre hacemos énfasis que Pedro caminó sobre las aguas para ir a encontrarse con el Señor. Pero casi nunca decimos, después que el Señor lo sacó, cómo regresó a la barca. Porque cuando usted corre riesgos, son riesgos literales. Mire que Pedro por poco se ahoga, pero siempre fue y siempre regresó a la barca. ¿Por qué? Porque el Señor estará siempre disponible para todo el que pueda creer, aunque es muy riesgoso. ¿Está conmigo? Es muy riesgoso, hermanos. Cuando decimos que es muy riesgoso, es muy riesgoso. No hablemos solamente de Pedro que casi se ahoga, son tantos los riesgos. Un hombre llamado Elías se enfrenta a una multitud y se enfrenta a un rey y le dice: ¿hasta cuándo ustedes van a claudicar entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, pues sírvanle, pero si es Baal, sírvanle a Baal, pero no pueden seguir entre dos pensamientos. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un sacrificio, y ustedes ya saben la historia. Ustedes sacrificarán un buey y ustedes van a orar a Baal. Si Baal envía fuego, pues ese es Dios. Y yo voy a sacrificar también un buey, yo voy a clamar a Dios, a Jehová. Y si Él es Dios, entonces hay que servirle. Si Él manda el fuego. Usted sabe que Elías no solamente estaba retando al pueblo, Elías estaba jugando la vida. Porque así como él mató a los profetas falsos, que no fueron, ¿verdad?, las personas ideales, y que no, porque de hecho no era así, Baal no respondió con fuego. Así como él mató a los profetas falsos, visto desde un punto de vista meramente humano, el muerto hubiera podido ser él. ¿Por qué lo sabemos? Porque antes de eso ya habían matado una cantidad de profetas de Jehová. ¿No lo ha leído? Cuando él sale huyendo, porque Jezabel después de eso dice: que así me hagan los dioses y aún me añadas, si yo no te pongo igual la cabeza por fuera de tus hombros, como tú acabas de hacer con mis profetas. Y él mismo, cuando huye por allá y llega al monte y Dios le pregunta: ¿qué haces aquí?, dice: han matado a todos tus profetas y solamente he quedado yo, y también me están buscando para matarme. O sea, él estaba arriesgando su vida. Pero creerle a Dios significa muchas cosas. Nosotros estamos dispuestos a creer a Dios, pero siempre, seamos honestos, nosotros siempre creemos a Dios, pero nos gusta ir asegurados. Señor, yo creo a tu palabra, Padre Celestial, pero nos gusta ir asegurados, porque es mucho más fácil. ¿Está conmigo? Lo que estoy tratando de mostrarles, vivir una vida de fe. Casi siempre las personas, cuando hablamos de personas que creyeron en la Escritura o en la vida por fuera de la Escritura, hombres de Dios, mujeres de Dios, de los que tenemos noticia, casi siempre nos damos en llamarlos, esos eran gigantes espirituales. Oiga, así, y nosotros los magnificamos. Hermano, ahí estaba Elías, un hombre de fe. Ahí está. Pero cuando la Biblia habla de Elías, dice: Elías era como usted, dice. O sea, no era diferente, era como usted. Cuando nosotros oímos, leemos y miramos las historias, incluso tenemos un estereotipo de cómo era la persona de acuerdo a lo que muestra el resultado. Entonces,
si es Elías, pues dice la Biblia, vestido con un vestido hecho de pelo de camello, así, unas sandalias, a ver cuánto me diría, 1,78, 1,80, delgado, puro músculo, era un hombre tostado al sol. Tenemos la idea de cómo era por lo que oímos o leemos en la historia y cómo nos imaginamos la voz. Así dice Jehová. Nos imaginamos una voz así grande, ¿sí? Una voz que haga temblar, ¿sí? Pero dice la Biblia, Elías era como usted y como yo. No sabemos si tenía la voz realmente así grande, fuerte, con cuerpo, o tenía una voz chillona. Uno no sabe. Uno no sabe. Pero de todas maneras lo que estamos diciendo aquí es creerle a Dios. Es un privilegio, pero tiene riesgos. El asunto es quién está dispuesto a correr riesgos. ¿Está dispuesto a correr riesgos? Porque cualquier cosa podría pasar, ¿no? Algunos no nos atrevemos a correr el riesgo ni siquiera de orar por los enfermos. Porque pensamos, ¿y si yo oro por el enfermo y no se sana? ¿Alguna vez usted ha oído eso? Y si yo oro por el enfermo y no se sana, y si el enfermo está grave, peor, está grave y se puede morir, y si yo oro por él y no se sana y se muere. Pero piense, hay otros que han corrido el riesgo. Dicen, bueno, de todas maneras ya está para morirse, voy a orar por él y si se muere, pues ya se va a morir. ¿Cuál es la diferencia? Pero déjeme dar un paso. Como dijo el rey de Nínive, todo el mundo a ayunar, todo el mundo a orar, nadie coma, nadie beba, ni los animales. ¿Quién sabe, dije, si se volverá Jehová de su ira? Ese era un riesgo, no estaba seguro, dijo, pero de pronto sí. Porque lo que yo acabo de oír de ese señor que está predicando allá es que en 40 días aquí no queda nadie, estamos liquidados. Pero de todas maneras, si vamos a estar liquidados, ¿qué perdemos con orar y ayunar? De pronto nos libra. A eso es que me refiero. O sea, hay personas que se atreven a correr el riesgo, pero a veces no nos atrevemos a correr el riesgo, nos da miedo. Hay gente que aún con miedo han corrido el riesgo y Dios los ha sacado aunque tenían miedo, porque Dios no está pidiendo héroes. Que a veces nosotros nos imaginamos para que Dios haga cosas grandes y yo tengo que ser un héroe. No, Dios no está buscando un héroe, Dios lo está buscando a usted. Hermana, pero es que yo no, es que yo no soy nadie. Dios está buscando a usted. Dios no está pidiendo que usted tiene que ser. No, está buscando usted. No, pero pastor, yo ni siquiera tengo voz o no tengo presencia. Dios no está buscando ni su voz ni su presencia. Dios está buscando a alguien que pueda creer. Y Él dice, al que cree, todas las cosas le son posibles. ¿Qué tal que no pase nada? Ah, bueno, es una posibilidad. Ahora yo le digo la otra posibilidad. ¿Y qué tal que sí pase? ¿Ah? Porque uno siempre quiere acomodarse, ¿cierto? A la más fácil. ¿Qué tal que no pase nada? Entonces es más fácil no hacer nada. Ay, ¿y qué tal que sí pase? Es la otra posibilidad, ¿no?
Mire que algunos de nosotros hemos predicado en esto acerca de la fe y hemos hablado y la iglesia, y todos somos eruditos en la materia. Y hasta llegamos a describir cómo es una persona de fe y a decir, cuando en la realidad ellos están en la historia, pero uno encuentra detalles en la Biblia que le dice que no necesariamente todas estas personas que llegaron a ser héroes, que creyeron a Dios y que se hacían cosas grandes, no necesariamente eran personas que no sentían miedo. Yo le puedo probar a usted en la Biblia, por lo menos déjeme darle un ejemplo. Gedeón. Dios le dice a Gedeón: liberta a este pueblo, saca a este pueblo. Lo primero que le mandó fue que fuera y destruyera unos altares de un dios falso. ¿Qué dice la escritura? Lea la historia y verá que dice que lo hizo de noche por miedo del pueblo. No lo hizo de día, lo hizo de noche por miedo del pueblo. Luego le dijo: escoja a la gente y vamos a pelear contra esos que vienen. Escogió a las personas, y en el camino de los 32,000 no le vinieron a quedar sino 300. Que es menos del 1%, ¿cierto? Menos del 1% le vino a quedar. Lógico, ¿cómo se sentía él? Semejante ejército allá. Él está confiado, vienen 32,000 y de repente no le quedan sino 300. Entonces Dios le dijo: levántate, con esos 300 yo voy a entregarte los enemigos. Pero el Señor lo conocía y dijo: pero si tienes miedo, ve hasta el campamento de los madianitas y escucharás lo que hablan. ¿Qué dice la Biblia? Y se levantó él con fura su criado y fue hasta el campamento de los enemigos. ¿Qué es lo que Dios le dijo? Si tiene miedo, levántate y ve. ¿Y qué hizo él? Ir. O sea, si tengo miedo. Para su información, Gedeón no era general, Gedeón no era coronel, Gedeón no era teniente, Gedeón no era sargento, Gedeón no era soldado. Gedeón era, en términos míos, como yo hablo criollamente, Gedeón era un panadero. ¿Cómo le saco yo la conclusión a usted? Dice, él fue hasta la orilla del campamento. Cuando llegó, encontró a uno de los madianitas que estaba de guardia, que iba a cambiar guardia con el otro, y le dijo: uy, ya que usted va a recibir la guardia, uy, yo no sé, pero tuve un sueño que me asustó. Dijo: ¿cómo un sueño que lo asustó? Dijo: sí. Y Gedeón estaba escuchando y dice: ¿y qué vio? Dijo: yo vi un pan grande de cebada que venía dando vuelta. Un pan, no vio una piedra, no vio una lanza, no vio una espada. ¿Qué vio? Un pan, y se venía dando vueltas. ¡Bum! Le pegó a la tienda de nosotros y la tumbó. ¿Y qué le dijo el otro? Le dijo: uy, ese no es otro más que Gedeón. Gedeón es ese pan de cebada. Cuando Dios lo llamó, ¿qué estaba haciendo Gedeón? Dice, sacudiendo el trigo para esconderlo de los madianitas. Y cuando él va allá, los madianitas ven una visión. ¿Y qué vieron? Un pan grande dando vueltas que les pegó. Gedeón no era el personaje que usted y yo nos imaginamos, no era ese héroe. Cuando Dios lo llamó a través del ángel que le dijo: Jehová está contigo, él dijo: y Jehová está con nosotros, porque nos ha pasado. Es un hombre común y corriente como usted y como yo, que sacaba sus propias conclusiones. Pero cuando Dios le dijo: vaya, él fue. Y Dios le dijo: no, pero si tiene miedo, haga así. Y él tenía miedo y fue, hizo como Dios le dijo, con miedo, pero hizo. Resultado, con 300 derrotó a todo el ejército de los madianitas. Hasta el sol de hoy todo el mundo repetimos la historia de Gedeón. ¿Cuántos han oído la historia de Gedeón? Es riesgoso, pero eran personas como usted y como yo, que se atrevieron a correr el riesgo.
A veces uno espera haber cumplido 40 días de ayuno para poder tomar una decisión. Y yo no estoy en contra de que ayune 40 días, si es que usted es un héroe ayunando. Si puede ayunar 40 días, pues no estoy en contra de que ayune 40 días. Pero mientras usted espera 40 días de ayuno, los madianitas ya entraron y ya los acabaron. Este dijo: yo no puedo esperar a los 40 días, yo tengo miedo, voy a ir a ver qué es lo que están diciendo esa gente allá. Y fue, y cuando escuchó lo que estaban diciendo, se levantó enseguida, organizó a la gente y dijo: después de eso hago el ayuno, por ahora toca pelear. ¿Cuántos me están entendiendo lo que le estoy diciendo? Levanta la mano el que me está entendiendo lo que le estoy diciendo. Cuando nos enfrentamos a la vida real de personas reales, de carne y hueso, no de héroes, no de gigantes espirituales, sino personas como usted y como yo, cuando nos enfrentamos a la vida real, tenemos la opción de creerle a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Usted tiene la opción de creerle a Dios. Algunos de nosotros pensamos que tenemos que comenzar por cosas grandes. No, a veces tengo que creerle a Dios por el arriendo. A veces tengo que creerle a Dios por el pan nuestro de cada día. A veces tengo que creer a Dios, pero mire, por lo que tuvieron que creer estos que leímos aquí, fue por otra cosa. Dice la Biblia, la iglesia estaba en un proceso tremendo de bendición, de avivamiento, de desarrollo, y la gente se convertía y creían al Señor y ponían los enfermos en las calles, y cuando pasaba Pedro, con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Nosotros hemos cantado el coro, ¿cierto? Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Y hasta lo cantamos, sí. Pero de ahí a que nosotros vayamos, dice la Biblia, cuando los que estaban al frente de toda la parte religiosa de Israel y de los judíos se dieron cuenta y se les echaron mano a todos los apóstoles, los pusieron en la cárcel. Solo que esa noche, a la medianoche, vino el ángel de Jehová y lo sacó de la cárcel. Digo, síganme. Eran gente como ustedes y como yo. Síganme. Y ellos se fueron detrás del ángel. Cuando salieron allá a la calle, les dijo el ángel: váyanse para la casa tranquilos y mañana por la mañana váyanse para el templo y comiencen a predicar esta palabra de esta vida. Predíquenla. Mañana predíquenla en el templo. A usted le parece bonito, sí, pero cuando usted se pone a pensar, sí, eso era otra cosa. Esto era otra cosa, porque le está diciendo: vaya y entre al templo de los judíos donde a ustedes no los quieren, entre donde los que los están buscando para matarlos, entre donde los que los persiguen, y prediquen esto mismo que han estado predicando, predíquenlo allá. Y se fueron por la mañana, se pusieron de pie en el templo y comenzaron a predicar. Cuando llegaron por la mañana los sumos sacerdotes, todo, y el concilio, los mandaron a buscar a la cárcel, y los que fueron a buscar le dijeron: uy, la cárcel la encontramos cerrada, todo puesto ahí, pero la gente esa no está. Y ellos pensaban: ¿en qué va a parar todo esto? Pero dice la escritura, alguien les trajo razón: oiga, los que ustedes están buscando están en el templo predicando. Y fueron y los trajeron. Y les preguntaron: ¿no les dijimos que no prediquen más en el nombre de Jesús? Y ellos comenzaron a hablarles la palabra de Dios. ¿A quiénes? A los que les decían que no predicaran. Eso es un acto de fe, hermano. Cuando a usted le dicen: no me hable más de esto, porque si sigue hablando así lo mato, y luego el Señor le dice: háblele, si usted comienza a hablar otra vez, usted ya sabe, me estoy jugando la vida. Es fácil decir que creemos cuando son las cosas a las que estamos acostumbrados. Pero cuando no estamos acostumbrados a esas cosas y de repente el Señor nos motiva, nos habla, nos dice, nos hace entrar en otra etapa diferente, las cosas son a otro precio.
Ellos comenzaron a predicar y dice la escritura que ellos les mencionaron que Jesucristo había sido puesto por el Padre como Salvador y como Mesías. O sea, que Él perdonaba los pecados y que también reinaría sobre Israel. Dice, de lo cual nosotros somos testigos y también el Espíritu Santo. Cuando ellos llegaron a esa parte que dice, nosotros somos testigos de que Dios lo resucitó y de que Él es el Mesías que va a reinar y que también es el que redime de los pecados. Y el Espíritu Santo también dice, se enfurecieron y querían matarlos. Pero ellos estaban cumpliendo lo que Dios les había dicho. O sea, Dios a veces permite que las cosas lleguen hasta el punto más grave en la situación, que es lo que a veces nosotros no queremos nunca que llegue la vida. No queremos que llegue hasta el punto más grave. Nosotros queremos que la liberación venga antes de que Lázaro se muera. Porque eso fue lo que le reclamaron las hermanas de Lázaro. Si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. O sea, ellas no querían que el asunto llegara hasta el punto que Lázaro se muera. Nosotros queremos que los milagros sean hechos antes de que las cosas lleguen a nivel de máxima alerta, donde ya literalmente hay una línea muy delgada entre vivir o morir. Cuando ya ellos querían matarlos, entonces se levantó uno en el concilio, dice, era venerado de todos. Ahí en Jerusalén se llamaba Gamaliel, el maestro más insigne de la ley en su tiempo. Fue el que le enseñó a Pablo. Dice que él se levantó y le dijo, saquen a esa gente. Y cuando lo sacaron, le dijo, oiga, vengan acá. Tengan cuidado con lo que van a hacer con esta gente. Y les relató unas historias y les dijo, ¿y qué tal que estos no sean realmente así como que ellos son los que están haciendo? ¿Y qué tal que sea Dios el que está trabajando con ellos? No sea que ustedes estén peleando contra Dios. Eso es lo que le quiero mostrar, es Dios permite que las cosas lleguen al punto máximo muchas veces. ¿Quién creería que entre ellos mismos estaba el defensor? Entre todos los atacantes estaba el defensor de ellos. Porque usted y yo nunca sabremos qué es el método y cómo Dios lo va a hacer hasta el día que podamos creerle al Señor. De lo contrario, nunca podremos contar el testimonio. Si no fuimos capaces de creer hasta el punto de máxima peligro, de máxima situación, nunca podremos saber que Dios en medio de los que querían matarlos tenía uno que los podía defender. Y cuando las situaciones están, por ejemplo, en un país o en un mundo como el actual, uno mira la situación, se da cuenta de todo lo terrible que puede estar pasando y uno dice, no, esto está, que aquí no hay por dónde. Y Dios puede tener en medio de todos los que quieren hacerle daño, Dios puede tener ahí mismo el que Él va a usar para sacarlo adelante, para libertarlo. Pero nunca nos daremos cuenta a menos que podamos creerle a Dios. ¿Está conmigo? Lo que estoy mostrándole en esta noche es, sí es posible creer. Y Dios no espera que usted sea un héroe para creer. Dios espera que tan solo usted y yo podamos tener fe como un grano de mostaza. Recuerde que hemos mencionado en estos últimos días que no son necesariamente a los ojos de los demás. Mirando hacia atrás en la historia, vemos a las personas como personajes extraordinariamente grandes, pero no necesariamente era así. Eran gente como usted y como yo. Eliseo era un hombre como usted y como yo. Elías era un hombre como usted y como yo. Los demás profetas eran hombres como usted y como yo. Abraham era un hombre como usted y como yo. Todos eran iguales a nosotros. David era un muchacho como cualquiera de los muchachos de la iglesia.
Solo que en su momento estas personas se atrevieron a dar un paso de fe. Y sucedieron milagros extraordinarios con cosas muy pequeñas. Una sucesión de cosas, lo dije el otro día, cosas que parecen insignificantes. Siempre me he puesto a pensar que el milagro que sucedió en la casa de la viuda en Sarepta de Sidón fue un milagro extraordinario. Por 3 años esta gente comió y se mantuvieron vivos ellos. No solamente el profeta, no solamente la viuda y su hijo, la familia de esa viuda también. Pero si usted y yo hubiéramos estado allá, nosotros hoy recapacitando nos damos cuenta que nunca sucedió a los ojos de la gente en el momento nada que pareciera grande. Nunca se llenó el envase de aceite, nunca. Siempre había un poquito. El tarro donde echaba la harina nunca se llenó, nunca aparecieron bultos de harina, pero tampoco nunca se acabó el poquito de harina que había en la vasija. ¿Cuánto me está entendiendo lo que le quiero decir? Y cuando usted y yo nos ponemos a hacer las cosas en las manos del Señor, es probable que a usted y a mí no nos parezca grande lo que está pasando, porque no vemos que se llene el tarro de harina, no vemos que se llene una botella de aceite, pero tampoco se ha acabado el aceite, tampoco se ha agotado la harina. No se ha muerto. No, a usted no le parece que haya pasado nada grande, pero cada día ha sido una sucesión de pequeñas cosas en su vida que no han permitido que usted desfallezca. Usted no se ha muerto. Piénselo en su vida espiritual. No, es que yo quisiera sentir que yo así. No, pues todavía no ha sido así como usted piensa, pero está aquí. ¿Y sabe por qué está aquí? Porque Dios ha seguido haciendo cada día un milagro en su vida, dándole fuerza, dándole aliento, dándole capacidad, dándole esa inspiración, hasta en el momento que usted creía que no podía. ¿Se acuerda el día en que dijo: yo no vuelvo más a la iglesia? ¿Se acuerda? Y siempre volvió a la iglesia. ¿Cierto? Siempre volvió a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque el Dios al que le servimos trabaja en cosas que a nosotros nos parecen pequeñas, pero realmente Él está haciendo cosas grandes. Esta es la realidad de la vida. Esto es lo que es el creerle a Dios. Esto es lo que el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza. Él no dijo si ustedes tuvieran una super fe, Él dijo si tuvieran fe como un grano de mostaza. No pidió mucho, dijo aunque sea el comienzo, para iniciar, para decir déjeme intentarlo. Un poquito de fe. No le pidió una gran cantidad, un poquito, solamente un poquito. En mi forma criolla yo digo, lo que el Señor le pidió fue una fe, no importa que no tenga mucho, aunque sea un poquito, aunque sea para que lo intente, que usted lo intenta y yo hago. ¿Cuántos quieren tener un poquito como para intentarlo, para dar el primer paso? Levante la mano. Un poquito, no es mucho. Un poquito. Realmente solo como para decir, bueno, vamos a ver qué pasa. Y yo le voy a decir, sí, vamos a ver qué pasa, porque va a pasar. Ese es el Dios al que le servimos. Lo que yo estoy tratando de mostrarle en esta noche es que el Dios al que le servimos siempre está presente. Y que su poder sigue vigente todos los días. Todos los días. Así a usted le parezca que es pequeño lo que usted experimenta, no es tan pequeño como a usted le parece.
Porque si no fuera real que es el poder de Dios, entonces, ¿por qué está? ¿Por qué ha llegado hasta aquí? Si fuera insignificante, si no fuera real, si Dios no fuera real, si la fe no tuviera efecto, entonces ¿por qué está aquí? Nosotros a veces tratamos de minimizar lo grande de Dios. Pero Dios quiere hacernos entender que Él sigue haciendo cosas extraordinarias con personas que están dispuestas a tomar riesgos en su vida cristiana. ¿Está usted dispuesto a tomar los pequeños riesgos de la vida? A veces esos riesgos se irán incrementando y podrá llegar el momento en que es probable que usted se esté jugando la vida. Pero yo le digo, vale la pena. Creer es riesgoso, pero es productivo. ¿Está aquí conmigo? Es productivo. Aquí hay personas con las que Dios ha estado tratando en esta congregación. Dios ha estado tratando más de una vez, pero a nosotros se nos ha dificultado creerle a Dios. Algunos hemos luchado y tenemos en la cabeza una batalla por las finanzas. Por las finanzas. Pero cuando usted mira atrás, ¿cuánto lleva peleando por las finanzas y todavía vive? ¿Cuánto lleva peleando en su cabeza con las finanzas? Todavía está bajo un techo. Todavía viste. Y cuando usted llegue a mi edad, si es que el Señor demorase un poquito y llegara usted a mi edad y mirara canas en su cabeza, igual que su servidor, miraría hacia atrás y dice, ¿cuántos años llevo? Nunca ha fallado. La harina no se acabó en la tinaja. El aceite no se terminó. Solo era cuestión de seguir. Cada día había que meter la mano en la tinaja y sacar, entre comillas, el último puñadito de harina. Todos los días había que volver a poner la mano en la tinaja y sacar el último puñadito de harina. Todos los días había que tomar la botella y poner el último chorrito de aceite. Al otro día, otra vez la misma historia. Pero cuando ponía la mano en la tinaja, ahí estaba el último puñadito de harina otra vez. Siempre hubo un último puñadito de harina. ¿Cuánto me entiende lo que le quiero decir? No se desespere. Es más, voy a hablarle una palabra con toda tranquilidad, sin sentirme mal, pero que creo que se la debo decir y es lo último que le voy a decir. Dios es un Dios de propósitos. Sabe dónde estamos. Sabe dónde nos hizo nacer. Y sabe para qué nos tiene. El mundo de nuestros días está desesperado. Está como en el libro de Daniel, en ese último capítulo que dice, la gente correrá de aquí para allá. Las personas están buscando, y estoy hablando de la sociedad en general, cómo asegurar su vida, su capital, su sueño. Más de uno. Yo le quiero dar un consejo. No se apresure a tomar sus decisiones. ¿Usted no cree que si Dios hubiera querido que usted fuera de cabello rubio, alto, blanco y hablara un idioma extraño, usted habría nacido allá? Pero Dios quiso que usted naciera aquí entre los chibchas. Yo también hubiera podido nacer por allá, pero no nací por allá.
¿No se ha preguntado por qué me hizo nacer aquí? No estoy diciendo con esto que Dios no puede llevar a alguien, pero Dios llevar a alguien de aquí para allá. Dios, no yo llevarme. Porque una cosa es que Dios me lleve y otra cosa es que yo me vaya. Dios es suficientemente grande para hacer que el desierto florezca, como en Israel. Suficientemente grande para hacer que donde no había agua, que todo era un desierto, Israel sea ahora un exportador de agua en todo el Oriente Medio. Dios es poderoso para hacer lo que dice en Isaías 54: levanta canción, da voces de júbilo, tú la que nunca estabas de parto, la que no dabas a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, porque más son los hijos de la desamparada que los hijos de la casada, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero tiene que creer. Si no lo cree, nunca va a tener tranquilidad. ¿Qué es lo que el Señor nos está queriendo decir? Vivir por la fe es otra historia. No estoy diciendo de si sí se vaya o no se vaya. Estoy diciendo, no corra usted detrás de lo que los demás corren, porque usted está dentro de un propósito de Dios. Y cuando Dios va a hacer un propósito, lo hace desde donde Él quiere hacerlo, no desde donde uno cree que debe hacerlo, desde donde Él quiere hacerlo. Dios lo puede prosperar aquí. No estoy hablando de la prosperidad económica, estoy hablando de la prosperidad de su vida. Dios lo puede prosperar aquí, lo puede prosperar en España, lo puede prosperar en Estados Unidos, lo puede prosperar en Inglaterra, lo puede prosperar en China, lo puede prosperar en Ucrania. Para allá, si la gente no siente llamado en ese momento, no, a Ucrania no. Pastor, reprenda todo lo que no es de Dios, ¿cierto? ¿Está conmigo? Pregunta: ¿por qué nadie tiene llamado para Ucrania en este momento? No sé, son solo preguntas. ¿Se da usted cuenta que Dios tiene algo mucho más de lo que las personas tenemos en la cabeza? Que Dios tiene algo que se llama propósitos o planes o proyectos o programas. Póngalo como usted quiera. Y usted está incluido dentro de un programa, un plan, un proyecto de Dios. Y nosotros tenemos esa inspiración de Dios en su palabra, de la fe. Es: Señor, yo puedo creerte a ti. ¿Qué es lo que tú quieres? No qué es lo que yo quiero, sino qué es lo que tú quieres. Y Dios seguirá haciendo cosas extraordinarias.